Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Sigue habiendo muchísima confusión y muchísimas versiones contradictorias sobre el ataque norteamericano a Caracas, que tuvo como resultado la captura, el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, que a estas horas se encuentra en una prisión en Nueva York. Lo que podemos asegurar es que se trató de una operación bastante sangrienta. Hasta ahora se han contabilizado más de 70 víctimas mortales, una gran parte de las cuales eran cubanos. Se sabe que los cubanos desempeñaban un papel importante dentro del aparato de seguridad de Nicolás Maduro. Y 32 de ellos pues fueron muertos durante el ataque al Fuerte Tiuna, donde se hallaba la residencia de Maduro. 2 de ellos eran coroneles y otro teniente coronel, es decir, oficiales de alto grado. Sin embargo, la seguridad de Maduro estaba a cargo de un venezolano. Se trataba del general Marcano Tábato, que era no solamente el comandante de la Guardia Presidencial, sino también el jefe de contrainteligencia del ejército venezolano. Entre los más de 40 militares venezolanos que fueron abatidos, no he visto listas completas, pero mi impresión es que no hay ninguno de un grado superior al de sargento. Es decir, que los cubanos eran los oficiales de mayor graduación presentes durante el ataque. ¿Y dónde estaba el general Marcano Tábata? Buena pregunta. No lo sé. ¿Dónde estaba él ni dónde estaban los demás oficiales superiores de la unidad? Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un pequeño destacamento. La Guardia Presidencial de Maduro tenía la estructura de una división formada por al menos 5 batallones y otras unidades de apoyo. Es decir, una fuerza muy considerable. Ya en un vídeo anterior vimos cómo esta fuerza fue en gran parte neutralizada mediante la inutilización de sus fuerzas antiaéreas, de sus radares y la neutralización de fuerzas que podrían haber acudido en su ayuda en el momento crítico. Las fuerzas norteamericanas a día de hoy se sabe que solamente tuvieron 6 o 7 heridos, me parece. 5 heridos leves que ya se han reincorporado a sus puestos y 2 solamente que permanecen hospitalizados. Uno de ellos, por lo menos, tiene heridas serias, recibió varios balazos en las piernas. Pero nada comparado con los defensores. Por cierto que sobre las fuerzas defensoras yo no he visto ningún balance de heridos. Todo lo que se ha publicado han sido muertos en acción. Antes de empezar a grabar este vídeo he escuchado superficialmente solo la última versión de los hechos, publicada por un analista paisano mío, se llama Miguel Ruiz Calvo, que afirma que Maduro conocía
lo que se le venía encima y que aceptó ser capturado. Y que altos oficiales del gobierno venezolano, concretamente la ahora presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, y otros altos cargos, conocían su decisión y la apoyaron. Bueno, a mí esta versión no me cuadra mucho con la carnicería que se produjo en el fuerte La Tiuna. Sí, Maduro consintió en entregarse porque permitió que su guardia personal fuese masacrada, que presentase una resistencia inútil porque carecía de los medios. Fue tomada por sorpresa y no disponía ni de los radares, ni de las armas antiaéreas, ni del apoyo necesario para repeler el ataque. Otro elemento que no me cuadra por qué uno de los primeros actos oficiales de la vicepresidenta, ahora presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue destituir a Marcano Tabata, el jefe de la Guardia Presidencial. Desde mi punto de vista, es evidente que la persona que mandaba esta unidad durante el ataque o bien incurrió en grave negligencia de no tener sus fuerzas preparadas o en un crimen mayor. El caso es que esta noticia no se le ha dado la cobertura que, en mi opinión, merecía. No se sabe muy bien si Marcano Tabata a estas horas está detenido, arrestado, o si simplemente fue destituido. Según un comentario del citado analista, no se excluye que dentro de este pacto entre Maduro y los norteamericanos hubiese además una traición. Es lo que dije yo en el primer vídeo que grabé sobre el secuestro de Maduro, que las características del ataque norteamericano no se explican sin la existencia de infiltrados, agentes de la CIA, traidores entre las filas venezolanas. Y, bueno, sí, el ex jefe de la Guardia Presidencial, Marcano Tabata, era un traidor y fue él quien inutilizó los radares y las defensas antiaéreas de la guarnición de La Tiuna. No sabía que con esto se estaba exponiendo muchísimo y que iba a terminar por ser descubierto. Bueno, tal vez él contaba con que la captura de Nicolás Maduro iba a ir seguida por un cambio de gobierno y por la caída de los principales responsables. Pero, sin embargo, esto no fue así. Y, obviamente, la primera medida de la nueva presidenta, de la presidenta en funciones, pues ha sido tomar disposiciones para prevenirse contra una operación similar a la lanzada contra Maduro. Si es así, hay analistas que decían que el traidor dentro del régimen de Maduro era un individuo que trabajaba para la CIA desde hacía años y que manejaba el suficiente poder para ser de gran utilidad en una operación semejante. Bueno, ser jefe de la Guardia Presidencial
y al mismo tiempo de los servicios de contrainteligencia, pues eso responde perfectamente al retrato robot de persona que en el momento de un ataque norteamericano podía paralizar y entorpecer cualquier intento de defensa. También hay informaciones en prensa que no citan fuentes que dicen que un gran número de militares han sido destituidos después de Marcano Tabata, porque un trabajo como el que él hizo, pues no pudo hacerlo solo. Se requería la colaboración de bastantes de sus subordinados. Otras fuentes periodísticas dicen que no, que lo que estamos asistiendo es a una lucha por el poder dentro del chavismo, una lucha para asegurarse los puestos claves del ejército y de la administración. Pero no le veo yo demasiado fundamento a esta hipótesis. Por otra parte, bueno, Venezuela sigue en una situación anómala. Por un lado, todo el aparato de poder del chavismo, con la notable excepción del citado mayor general Marcano Tabata, pues sigue en su puesto y sigue controlando la situación. Por otro, Trump está manifestando pretensiones desorbitadas. Ha venido a decir poco más o menos que todo el petróleo de Venezuela le pertenece, que Venezuela no podrá vender, no podrá exportar petróleo sin el consentimiento de Estados Unidos, que sus ventas de petróleo tendrán que beneficiar a Estados Unidos o a empresas norteamericanas, que el producto de estas exportaciones no se entregará a las autoridades venezolanas, sino que será el mismo Trump quien las administre, y que solo dejará a Venezuela emplear los fondos que se destinan a la compra de artículos de servicios norteamericanos. Es decir, un plan de colonización que dejaría pequeño a cualquier cosa que se hubiesen atrevido a soñar los españoles en los tiempos de la Capitanía General de Caracas, o los ingleses en toda la historia de su imperio colonial. Algo que no es aceptable por ningún gobierno que quiera llamarse soberano. Podríamos decir que el gobierno de Delcy Rodríguez de ninguna manera puede aceptar las pretensiones de Trump y al mismo tiempo gozar del apoyo del pueblo venezolano. No sabemos entonces cómo va a terminar esto. Lo que sí sabemos es que para los cubanos y venezolanos muertos en el día del ataque, la operación norteamericana para capturar a Maduro no fue de ninguna manera una comedia, no fue de ningún modo un teatro, sino fue un combate muy sangriento en el que lucharon en inferioridad de condiciones, no solo porque estaban superados en número,
en armamento, en preparación por los atacantes, sino porque habían sido traicionados. No estamos todavía muy seguros, pero traicionados tal vez por su propio comandante en jefe. Entonces, el título de este vídeo, que está inspirado en una canción sobre los defensores del Álamo, el fuerte que en el año 1836 resistió a las fuerzas mexicanas durante la rebelión de Texas. Como digo, el título de este vídeo debe ser entendido como un homenaje a estos cubanos y venezolanos que cayeron en el cumplimiento de su deber. Si les ha gustado este vídeo, denle al botón me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal o hagan las tres cosas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.